Un saludo especial para todos. Bienvenidos a Entrevistas Friert. ¿Cómo está nuestra salud mental? ¿Cuál es el estado de salud mental de los colombianos? Este domingo, ayer, se ha celebrado 10 de octubre oficialmente el Día Mundial de la Salud Mental. Han pasado más de 18 meses desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y en algunos países la vida está volviendo a una cierta apariencia de normalidad. En otros las tasas de ingresos hospitalarios pues siguen elevadas, lo que perturba la vida de las familias y de las comunidades. En todos los países, sin excepción, desde hace 18 meses, la pandemia global mundial, endemia ya del coronavirus, ha tenido un gran impacto en la salud mental de las personas. Los trastornos mentales y neurológicos en adultos mayores, pero también en mujeres, pues están a la orden del día debido a los impactos de esta pandemia. Entre el 10 y 15% de las mujeres en países industrializados y entre el 20 y el 40% de las mujeres en países en desarrollo sufren de depresión en algún momento de esta pandemia, han sufrido de estas afectaciones mentales. Pues para hablar acerca de este tema, saludamos hoy, es un placer saludar como siempre a la doctora Nidia Nubia Bautista. Ella es subdirectora de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud. Doctora Nubia, como siempre es un placer saludarla. Nuestro reconocimiento como todo el Ministerio de Salud por este trabajo que están realizando para controlar y manejar esta pandemia global del coronavirus. ¿Y qué podemos decir acerca de esta situación de salud mental para los colombianos? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social, realmente es un gusto participar en estos espacios de difusión para hablar de la salud mental y tal vez lo primero que quisiera decir es que claramente la evidencia, los distintos consensos internacionales nos han ido llevando hacia la perspectiva de la salud mental positiva, la salud mental asociada con aquellas capacidades que tenemos para enfrentar los retos de la vida cotidiana, para trabajar, para relacionarnos adecuadamente, para establecer relaciones fructíferas, para contribuir a nuestra comunidad. Esta es tal vez la primera precisión porque siempre o la mayoría de veces tiende a pensarse en la salud mental en su concepción más negativa, en los riesgos que la afectan e incluso se la asocia con la violencia, con la marginalidad, con ello, con las personas que se comportan raro, extraño, que son inaccesibles. Es muy importante entonces decir que la salud mental, entendido así como capacidad, es fundamental para el desarrollo de las personas, de las familias, de las comunidades, para el desarrollo social, para el desarrollo territorial. Es por eso que en el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemoró justamente ayer, vale la pena volver a mencionar esta prioridad, volver a mencionar lo que significa y la importancia que tiene para nuestra vida cotidiana y también para afrontar los efectos de la pandemia. ¿Cómo estamos en estos momentos? ¿Qué efectos está teniendo o ha tenido la pandemia global del coronavirus sobre la población colombiana? En términos generales, podemos decir que la pandemia ha profundizado ya las afectaciones y los riesgos previos. Nosotros tenemos una encuesta de salud mental que es del 2015, que ya evidenciaba algunas cifras preocupantes. Por ejemplo, que casi la mitad de los niños tenía indicio de algún problema mental, no de un trastorno, también vale la aclaración. Los trastornos son, digamos que están aproximadamente en el 5% de los niños y de las niñas, pero sí de algún problema, es decir, de alguna afectación menos grave que un trastorno, pero que enciende las alarmas. Y estamos hablando de cuestiones, por ejemplo, como problemas en el aprendizaje, asustarse o ponerse nervioso sin razón, tornarse irritable, no dormir adecuadamente. Estas cuestiones que son, digámoslo así, como síntomas menos graves, si no se abordan adecuadamente, y en el caso de los niños de los que estamos hablando, si no se abordan adecuadamente al interior de las familias, si no se detectan tampoco en las escuelas, en los hogares de protección, en los centros de desarrollo infantil, efectivamente pueden ir acrecentándose y pueden convertirse en un trastorno mental que impacta la adolescencia y la vida adulta de las personas. Entonces ya la encuesta nacional de salud mental nos mostraba esas cifras, nos mostraba, por ejemplo, que el 5% de la población adulta había tenido depresión en algún momento de su vida
y otros estudios ya nos mostraban afectaciones importantes relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, tanto el alcohol y el tabaco, que son sustancias lícitas, como las sustancias ilícitas, siendo la marihuana la más consumida y además siendo los 13 años la edad de inicio, que es una edad muy bajita. Pensemos en un niño de 13 años que inicia el consumo de alcohol, de tabaco o de otras sustancias psicoactivas. Entonces, ya antes de la pandemia teníamos una situación preocupante, además asociada a todos los fenómenos de violencias de distintos tipos que hemos vivido en el país, la relacionada con el conflicto armado, las violencias intrafamiliares, las violencias de género. Y es así como entonces la pandemia, al colocar, digamos, en juego todas nuestras capacidades para afrontar una situación tan inesperada, que además trajo cambios en los roles, cambios en la cotidianidad muy, muy importantes, sobrecargas en el cuidado, particularmente en las mujeres, um, una afectación en los escenarios de socialización para los niños y las niñas, pero también para los adolescentes, para los adultos. Todos debimos reacomodarnos y esto generó riesgos nuevos en quienes no los tenían de manera tan importante y riesgos adicionales en quienes ya tenían un trastorno mental. Entonces lo que vimos en general fue profundización, digamos, y aumento de los riesgos, pero asociado a algo muy particular, y es que cuando miramos las cifras de personas que consultaron por problemas o trastornos mentales o consumo de sustancias psicoactivas, o las personas que presentaron algún intento de suicidio, observamos descenso de las cifras. En el caso del intento de suicidio, el descenso fue alrededor del 16%, y para la consulta por problemas y trastornos mentales fue del 23%. Esto posiblemente lo que nos señala son dos cosas. Por un lado, que las personas estuvieron más acompañadas, particularmente los adolescentes y los jóvenes, que son los que más intentan suicidarse, estuvieron más acompañados y eso seguramente disminuyó las condiciones que llevan a una persona a pensar en el suicidio como una alternativa de solución a un sufrimiento enorme que seguramente está viviendo. Lo segundo es que los servicios se debieron ajustar para atender la pandemia. Muchas modalidades de consulta externa debieron cerrarse, debieron reprogramarse, cambiaron a telemedicina y si bien se habilitaron 1.950 servicios nuevos, la mayoría por telemedicina, y esto es realmente capacidad instalada en el país, lo cierto es que la consulta disminuyó. Creemos que no porque las personas necesitaran menos abordaje y apoyo en salud mental, sino porque los servicios estaban menos disponibles o porque nos daba miedo consultar a los servicios de salud. El ministerio implementó una línea de apoyo en salud mental desde abril del 2020, de manera muy precoz, digamos, temprana en la pandemia. Allí se han atendido más de 24,000 interacciones, siendo los síntomas de depresión, los síntomas de ansiedad, las exacerbaciones de trastornos mentales previos y consultas acerca de problemas en el comportamiento de los niños y de las niñas los más frecuentes. Bueno, doctora Nubia, pues realmente preocupante este panorama. Por supuesto, se destaca la labor del Ministerio de Salud para mitigar de alguna manera estos impactos a nivel de salud mental. Vayamos, por favor, por segmentos. Menciona usted los niños, nuestra niñez colombiana. Post-pandemia, ¿cómo ven en estos momentos ustedes a la infancia y qué hacer? ¿Qué podemos hacer desde todos los sectores de la sociedad en este ya semi-regreso a la normalidad? Bueno, aún falta profundizar en los datos para saber específicamente qué impacto ha tenido la pandemia en los niños. Nosotros hemos realizado algunas aproximaciones más cualitativas, grupos focales, donde los niños, si bien manifiestan que fue muy frustrante no poder compartir con sus amigos, con sus compañeros de colegio, extrañar los momentos de juego y de estar con otros, también vieron en la pandemia una posibilidad de compartir más con sus padres, de tenerlos más cerca, de estar más allí, de que les apoyaran más en las tareas escolares. Para algunos, particularmente los que son hijos o que reciben cuidado de profesionales que trabajamos en la salud, también hubo cierta
frustración relacionada con que los padres no podían manifestar su afecto de manera, digamos, habitual porque temían contagiar a los hijos, porque los protocolos de bioseguridad estaban de por medio. Así que en los niños lo que se observa es, por un lado, por supuesto, el impacto particularmente del no tener espacios de socialización en la escuela, pero también la posibilidad que ven los niños de hacer las cosas de manera diferente y de relacionarse con sus padres y sus cuidadores de manera distinta. Así que en este momento, ahora que estamos volviendo a las aulas, lo que se convierte en un enorme factor protector para los niños y para sus procesos de aprendizaje y de socialización, es muy importante prestar atención a sus emociones. A veces nos parece que los niños solamente quieren jugar y que sus emociones tal vez no están en el primer lugar, y resulta que las emociones son fundamentales en todos los momentos de la vida desde el mismo día del nacimiento, y es muy importante que los padres estemos, y los cuidadores y los docentes, muy atentos a las emociones y a los comportamientos de los niños para poder gestionar sus preocupaciones y apoyarlos en aquellas cuestiones que les resultan difíciles, porque también volver al colegio es un momento que no para todos los niños es fácil, implica nuevos desafíos, nuevos retos, muchos niños se sintieron mejor en la modalidad virtual, volver a las dinámicas de clase, muchas veces a situaciones donde sienten que entran en competencia directa o que son evaluados directamente, les puede generar también, puede ser una fuente, digamos, de preocupación para los niños, y por eso es muy importante estar allí para detectar esas emociones que además son normales, son esperables. Claro, doctora. Dos cosas frente a los niños y la población infantil. ¿Cómo explicarles que tuvieron que encerrarse repentinamente y entender este encierro, estas cuarentenas permanentes que se volvieron cotidianidad, y cómo apoyarlos en este proceso de retorno a la normalidad? ¿Qué le diría a los padres, a los hermanitos, a los maestros, a la sociedad en general, doctora Nubia? Pues primero depende de la edad del niño. En general, digamos que esto es lo que nos permite adecuar nuestro lenguaje para narrar, para explicar todos estos cambios. Los niños son tremendamente perceptivos y están atentos a las noticias que escuchamos, al noticiero, incluso tienen acceso a las redes sociales, esperamos que de manera regulada, este acceso definitivamente, por supuesto, esté mediado por los adultos, pero claramente tal vez la primera recomendación y la más importante es hablar con transparencia. Es decir, los niños perciben si nosotros estamos tensos, si estamos angustiados, si perdimos el empleo, si tenemos dificultades económicas, si nos cuesta retornar al trabajo, si tenemos sobrecarga laboral. Todo esto los niños lo perciben. Muchas veces intentamos ocultarlo para que ellos no alcancen a preocuparse, pero esto no funciona. Los niños en general perciben, y nosotros no podemos, digamos, como contener aislados tampoco nuestras emociones. Entonces es muy importante contarles lo que ha venido pasando. Ellos entienden las medidas de bioseguridad, entienden también lo que ha venido ocurriendo, pero sobre todo que puedan comprender las emociones que también están rondando en las personas de la familia, para que puedan comprender también por qué algunas dinámicas cambian, porque nos notan más preocupados o nos notan más ansiosos por retomar la vida cotidiana. Entonces, creo que esa transparencia para hablar con los niños en un lenguaje apropiado es fundamental.